el origen oculto de Blancanieves y los niños perdidos. Existe un pacto de silencio que ha durado siglos. El cuento de hadas que te contaron en la infancia es, en realidad, el eco suavizado de una verdad mucho más antigua y aterradora. Recientes investigaciones científicas han venido a desenterrar lo que la literatura infantil intentó borrar para siempre. Un exhaustivo estudio filológico y antropológico de escala mundial, liderado por el reconocido antropólogo Jamie Terrani de la Universidad de Durham, en colaboración con la prestigiosa folclorista Sara Gra da Silva de la Universidad Nueva de Lisboa, ha revelado un secreto incómodo. Utilizando análisis filogenéticos y técnicas avanzadas que normalmente solo emplean los biólogos para rastrear antiguas especies estos académicos lograron mapear la evolución de las historias a través de las eras. Su descubrimiento fue revolucionario. El relato que hoy conocemos como Blancanieves no nació en el siglo XIX, ni fue una invención fantástica de la mente de los hermanos Grimm. Este relato tiene un origen prehistórico, con raíces profundas que se hunden miles de años atrás en el tiempo, transmitiéndose de generación en generación mediante una tradición oral ininterrumpida. No estamos ante una inocente fábula moral con magia y enanitos protectores. Los datos universitarios confirman, aunque lo que los Grimm publicaron en Alemania fue la versión edulcorada de una crónica real y descarnada en el registro de un evento siniestro ocurrido en los márgenes de los pueblos antiguos, donde el aislamiento y las traiciones de la aristocracia y la explotación infantil en las minas eran una realidad cotidiana y mortal. Hoy, gracias a los registros de Durham y Lisboa, vamos a descifrar los hechos reales y la tragedia de la Condesa de 1554. La crónica de 1554 no es una fantasía de los hermanos Grimm. El relato original proviene de las páginas judiciales de Baviera. La tragedia de la Condesa, la verdadera historia de la Condesa Margareta von Waldeck. No estamos ante una fábula moral y no ante el registro histórico de una traición dentro de la aristocracia alemana. Una época donde los celos de una madrastra la llevaron a buscar un extraño elixir de belladona, diseñado no para matar, sino para inducir un letargo casi eterno, un coma biológico tan profundo que congelaba el pulso humano, haciendo que las víctimas parecieran cadáveres perfectos e inalterables en mitad de la fría penumbra. Para descubrir cómo esta condesa logró despertar de su largo sueño, suscríbete y toca la campanita mientras abrimos este oscuro registro. Capítulo 1. La envidia en la corte y el pacto del boticario. En el año de 1554, los imponentes salones de piedra del castillo se convirtieron en un nido de intrigas y tensiones. Bajo la opulencia de la corte bávara, la atmósfera se volvió densa y asfixiante. La deslumbrante belleza de la joven condesa Margareta von Waldeck desató los celos enfermizos y la furia de su calculadora madrastra. Para la implacable mujer, la presencia de la heredera legítima era una amenaza directa a su propio poder. La madrastra ideó un plan siniestro para borrar a la joven de la faz de la tierra sin dejar rastro que pudiera incriminarla. Amparada por la oscuridad, la aristócrata abandonó el castillo en secreto y se adentró en los callejones marginales del pueblo. Allí, en la penumbra de un taller clandestino, cerró un trato prohibido con un boticario local de dudosa reputación. La mujer compró un elixir concentrado, un veneno alquímico, cuya fórmula estaba diseñada para imitar la rigidez de la muerte misma. Durante una fría y silenciosa cena familiar, iluminada apenas por antorchas, la madrastra aprovechó un breve instante de distracción. Virtió sutilmente las letales gotas de belladona en la copa de vino de oro de la joven condesa. Tras beber el último sorbo, el destino de Margarida quedó sellado. Una oleada de cansancio abrumador
y un frío glacial comenzó a congelarla. La potente toxina bloqueó sus funciones vitales y la sumergió en un coma biológico tan profundo que su respiración se extinguió. En la fría penumbra de su alcoba, los médicos de la época fueron incapaces de detectar el más mínimo latido en su pecho. Con las velas consumiéndose, los doctores dictaminaron confesar la muerte oficial de la joven condesa, sin sospechar que acababan de condenar a una mujer viva a los horrores del entierro. Capítulo 2. El destierro a la mina y el ataúd de cristal. El dolor fingido de la madrastra se impuso en la corte, pero sus verdaderos y malvados planes se ejecutaron lejos de las miradas de los nobles. Para asegurar que la joven condesa Margarida fuera borrada para siempre sin sospechas, la mujer ordenó a sus guardianes un traslado clandestino. En lugar de sepultarla, la introdujeron en un ataúd de cristal translúcido, una estructura pulida y macabra que permitía ver el cuerpo inerte, atrapada en un sueño tan profundo que parecía una estatua de mármol inalterable. Margarida fue cargada por los hombres hacia la noche. Bajo el amparo de la densa niebla nocturna, los guardianes transportaron el ataúd hacia los márgenes más hostiles del ducado, descendiendo en secreto hacia las profundidades de la mina subterránea, el lugar donde se ocultaban las operaciones más oscuras del reino. Los malvados guardianes depositaron el ataúd de cristal en una galería abandonada, un rincón lúgubre, devorado por la humedad y el polvo. Asumiendo que nadie bajaría jamás a ese pozo de olvido, se marcharon. Pero el frío extremo actuó como un preservador natural. La temperatura gélida ayudó a ralentizar las funciones metabólicas de Margarida, manteniendo su piel intacta, tersa y tan pálida como el mármol. Sin embargo, ese abismo de roca era el lugar de trabajo diario de los verdaderos protagonistas de esta crónica, a los niños mineros, forzados a cumplir jornadas inhumanas en los túneles de cobre. La desnutrición había dejado sus cuerpos pequeños y deformes para siempre. Mientras excavaban en la penumbra, iluminados por débiles lámparas de aceite, los pequeños mineros tropezaron con el resplandor limpio del ataúd. Al acercarse con temor, los niños quedaron impactados al descubrir a la princesa a través del cristal translúcido. Al limpiar el polvo de la superficie, notaron con asombro que un hilo casi imperceptible de aliento cálido empañaba el interior del vidrio. Comprendiendo de inmediato que la joven aristócrata no estaba muerta, sino que seguía viva, los pequeños mineros se compadecieron de ella. Con un cuidado inmenso, burlando la vigilancia de los capataces a través de túneles ocultos, la sacaron de la mina profunda. La trasladaron hacia su humilde y oculta cabaña de madera en las montañas, decididos a proteger su vida hasta que despertara. En su hogar, forzaron los cierres del ataúd, la levantaron en brazos colocándola, con ternura, en una de sus humildes camas. Allí, en el silencio de la montaña, comenzaría una nueva y peligrosa alianza para salvar a la princesa del olvido. Capítulo 3. El letargo en la montaña y el despertar de la condesa. Las semanas transcurrieron lentamente en las gélidas montañas de Bieber, afuera de la humilde cabaña de madera. El invierno de Baviera de 1554 soplaba con una violencia implacable. Reposando sobre un lecho rústico de paja y mantas ásperas, su cuerpo libraba una batalla silenciosa contra el letargo cataléptico. Tras un tiempo en ese limbo, las toxinas de la belladona y los hongos comenzaron a perder fuerza, permitiendo que su organismo metabolizara el veneno. El regreso a la vida fue violento. Los ojos de Margarida se abrieron de golpe en mitad de la silenciosa cabaña, recuperando la conciencia con una bocanada de aire desesperada, profunda y confusa que rasgó el silencio del lugar. Su pecho subía y bajaba con agitación, mientras intentaba comprender dónde estaba y por qué su cuerpo se sentía tan pesado y entumecido. Al incorporarse débilmente, apoyando sus manos temblorosas sobre las mantas rústicas, la condesa no vio los techos ornamentados de su palacio, ni a sus sirvientes habituales. En su lugar, se encontró rodeada en la penumbra por los rostros cansados, curtidos y completamente y manchados de hollín de sus pequeños y fieles salvadores, cuales la observaban con una mezcla de asombro
alivio y respeto, lejos de los lujos y las comodidades banales de la corte de Baviera. La condesa abrió los ojos a la cruda realidad de Bieber. Descubrió la existencia de aquellos niños explotados por el reino. Almas inocentes, obligadas a descender a los pozos mineros más peligrosos. Sus cuerpos pequeños y encorvados por el trabajo forzado escondían una inmensa humanidad, lealtad y nobleza. Conmovida hasta las lágrimas por la bondad de quienes lo habían arriesgado todo por ella, Margareta forjó una alianza inquebrantable. Compartiendo un trozo de pan duro y una sopa junto al calor de la chimenea, la condesa miró a los ojos de cada pequeño. Pronunció un juramento. Regresaría al castillo, recuperaría su lugar legítimo en la corte y desataría una justicia implacable para liberarlos para siempre de su sufrimiento. Capítulo 4. El contraataque y el juicio de la corte. El peligroso rumor de que la condesa Margarita von Waldeck seguía viva comenzó a filtrarse como un veneno por los lúgubres pasillos de piedra del castillo de Baviera. Las criadas y los guardias susurraban en las esquinas que la heredera legítima había burlado a la muerte. Al enterarse de estas noticias, estas alarmantes, la madrastra se encerró en sus aposentos reales, presa de un pánico absoluto al ver cómo su crimen perfecto se desmoronaba ante sus ojos. El terror nubló su mente, pues sabía que si la princesa regresaba, no habría rincón en el ducado donde pudiera ocultar su traición. Sin embargo, antes de que pudiera trazar un plan de escape, el eco de unos pasos firmes y decididos retumbó en la entrada principal del palacio. La pesada puerta de madera del gran salón se abrió de par en par. Margarita regresó triunfal, caminando con la frente en alto y una mirada inquebrantable. No venía sola. Avanzaba escoltada con orgullo por los valientes niños mineros de Bieber y respaldada por los guardias de élite del castillo, que, al verla con vida, se alinearon de inmediato a su lado para jurarle fidelidad absoluta. Ante el asombrado consejo de la aristocracia bávara, la condesa avanzó hacia el centro de la sala sin titubear. Levantó la mano y presentó ante los nobles el frasco del boticario. El frasco contenía los restos de la belladona, destapando de manera definitiva la conspiración y los planes de su madrastra. La justicia del año 1554 fue implacable. Basándose en las pruebas contundentes, el consejo emitió un veredicto inmediato. Despojada de sus riquezas, la malvada madrastra fue expulsada del castillo y condenada al destierro eterno en los confines áridos del reino. Con el orden restaurado, la normalidad regresó a Baviera y la antigua miseria de los trabajadores de Bieber llegó a su fin. Capítulo 5. El banquete y la nueva era. La victoria de la verdad transformó la atmósfera del reino. Dentro del salón, nobles, campesinos y los pequeños mineros compartieron un banquete real sin precedentes, llenando las mesas de comida. Las mesas de madera se llenaron de pan crujiente, frutas frescas y grandes bandejas con comida caliente para todos los presentes. Una hermosa y cálida luz natural entró por las ventanas, disipando para siempre las densas sombras del invierno y la codicia. Esta cálida luz natural entró por las ventanas, renovando esta nueva era de prosperidad.